Buenos días, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. El estudio de hoy se encuentra en Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10, y se titula Un hombre pequeño con un cambio grande. Dice la Palabra de Dios en Lucas 19. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, baja enseguida. Debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y, lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa, pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Jesús fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si he estafado a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió, La salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. En aquellos días, el Imperio Romano gobernaba la tierra de Palestina. El gobierno romano cobraba impuestos a todas las naciones que había conquistado. Si un hombre tenía los medios financieros, él podría obtener una franquicia del gobierno romano para cobrar impuestos. El cobrador cobraba una porción para los romanos y luego añadía otra cobranza para sí mismo. De esta manera, el cobrador de impuestos se hacía muy rico y también muy odiado por el pueblo, porque en la vista del pueblo, el cobrador era un traidor a su pueblo. Particularmente los fariseos odiaban a los publicanos, los cobradores de impuestos, y criticaban a Jesús por ir a sus casas y comer con ellos. Entonces veamos 3 verdades acerca de este cobrador de impuestos, el hombre pequeño, Zaqueo. Primero, la vocación financiera de Zaqueo, la dimensión física de Zaqueo y la conversión feliz de Zaqueo. Primero, la vocación financiera de Zaqueo, su riqueza. Zaqueo era un cobrador de impuestos para el Imperio Romano. El gobierno romano ofrecía estas franquicias para cobrar impuestos, y si uno tenía los medios para obtener esta franquicia, podría hacer 2 cosas: cobrar impuestos para el gobierno romano, el Imperio Romano, y también cobrar una cantidad extra para enriquecer a su propia vida. La tierra de Palestina estaba bajo el control del Imperio Romano. Habían 3 franquicias en Israel, en el oeste, en el norte y en el sur. En la parte oeste de Palestina, por la costa del mar Mediterráneo, había una franquicia en Cesarea. En el norte, en Galilea, había otra franquicia en Capernaum, donde Mateo trabajaba. Y luego en Jericó, en el sur de Israel, cerca de Jerusalén, entre Jerusalén y el Mar Muerto, está ubicada la ciudad de Jericó, pues Zaqueo probablemente era dueño de esta franquicia. Por eso la Biblia dice que él era muy rico. Pero también Zaqueo era un hombre muy infeliz, muy solitario. El pueblo judío miraba a los cobradores de impuestos como traidores. Este hombre judío estaba cobrando impuestos
a su propio pueblo para el imperio romano, los extranjeros. Y no solo eso, sino que cobraba extra para enriquecerse a sí mismo al costo de su propio pueblo, sus propios hermanos. Entonces, esta es la vocación financiera de Zaqueo. Después hablemos de la dimensión física de Zaqueo, su estatura. Zaqueo era un hombre pequeño, de estatura baja. Zaqueo no podía ver a Jesús en la multitud de gente. Por eso él corrió adelante y subió a un árbol sicómoro para poder mirar a Jesús. Zaqueo era un hombre pequeño de estatura físicamente, pero pronto él sería un gigante espiritualmente después de su encuentro con Jesús. No importa su estatura ni estado de vida, Jesucristo le ama, le quiere salvar y quiere utilizar su vida para la gloria de Dios. Después hablemos ahora de la conversión feliz de Zaqueo, su salvación. Zaqueo fue transformado por medio de su fe en Jesucristo. Jesús caminaba por el camino con mucha gente alrededor, pero Jesús sabía que más adelante había un hombre pequeño encaramado en un árbol que quería verlo y que necesitaba la salvación. Cuando Jesús llegó al árbol, miró arriba y dijo: Zaqueo, bájese del árbol. Vamos a su casa. Yo quiero quedarme en su casa hoy. Y Zaqueo se bajó con alegría y llevó a Jesús a su casa. Jesús quiere vivir en su casa también, en su vida. Él quiere salvarle y transformarle. Él quiere perdonar sus pecados y darle salvación y vida eterna. Zaqueo comprobó su salvación por sus acciones. Él le dijo a Jesús que daría la mitad de sus bienes a los pobres y devolvería lo que había cobrado deshonestamente 4 veces más, o sea, el 400%. Oiga lo que la ley de Moisés requería en cuanto a la restitución. En Números capítulo 5, versículo 6 dice: si alguien del pueblo, sea hombre o mujer, traiciona al Señor al hacerle mal a otra persona, esta persona es culpable. Deberá confesar su pecado, restituir completamente el daño hecho, más un 20% adicional y darlo a la persona que perjudicó. Ahora, Zaqueo era un hombre judío, un israelita. La ley de Israel, que fue dada por Moisés, le obligaba a la persona que había estafado a otro a darle restitución a la persona perjudicada y añadir el 20% más. Pero Zaqueo hizo mucho más. Él prometió restituir el 400%, 4 veces más que la cantidad robada o estafada. Ahora, tomando la lección de Zaqueo, debemos mostrar nuestra fe en Jesucristo por medio de nuestras buenas obras. La fe en Jesús es lo que nos salva. No somos salvos por las obras, somos salvos por la fe. Pero demostramos que nuestra fe es verdadera por medio de nuestras buenas obras. Zaqueo cumplió en su vida los principios enseñados en la carta de Santiago. Oiga lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 14. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguno? A menos que su fe produzca buenas acciones, está muerta y inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo le mostraré mi fe con mis buenas acciones. Así como el cuerpo sin aliento está muerto,
Así también la fe, sin buenas obras, está muerta. Zaqueo comprobó que tenía una fe viva y activa. Zaqueo probó su conversión por medio del cambio en su vida. Su fe verdadera produjo buenas obras. 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, es una nueva persona. Bueno, Jesús cerró esta historia con la declaración. Versículo 10. Yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar al perdido. Jesús se identificó con la humanidad por llamarse el Hijo del Hombre. Es uno de sus títulos. El Hijo del Hombre, también el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, el Señor, el Salvador, varios nombres que lleva el Señor Jesucristo. Pero Él dice, yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar al perdido. Jesús vino a este mundo y se hizo hombre por medio del vientre de su madre María. Y Jesús es el mediador entre Dios y el hombre. No hay otro mediador. Jesús es el único camino, el único puente para poder llegar al cielo. Oyente, si todavía no lo haya hecho, haga lo que hizo Zaqueo. Ponga su fe en Jesucristo como su Salvador y Señor y el Mesías escogido por Dios. Reciba a Jesús por fe en su vida. Confiese su pecado a Él. Él murió en la cruz y derramó su sangre para poder perdonar sus pecados. Confiese su pecado a Él. Recíbalo por fe. Jesús le dará perdón, salvación, satisfacción espiritual y vida eterna. Este es el regalo de Dios. No lo menosprecie. Recíbalo hoy. Oremos. Gracias, Señor Dios, por esta historia que leemos en la palabra tuya de Zaqueo y la transformación de su vida. Un hombre que anteriormente era ladrón, deshonesto, entregado a los bienes del mundo, pero luego tuvo su encuentro con Jesús. Pidió perdón y recibió salvación y vida eterna. Y luego Él comprobó con su vida el cambio espiritual por medio de sus acciones externas, sus buenas obras. Ayúdanos, Señor, a seguir este ejemplo en nuestras vidas y ponerte a ti primero en todo lo que hacemos. Gracias, Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Comparte este mensaje con otros y ojalá que sea una bendición en su vida. Que tenga buen día.